Mejorar tus habilidades de comunicación, ya sea para ligar, ya sea para hablar en público, ya sea para negociar o vender un proyecto dentro de la empresa, requiere primero que nada querer comunicarme. Vengo de un pasado donde me consideraba retraído, inseguro. ¿Qué concepto tienes de comunicar bien? Conseguir que esto, que suena muy bien en mi cabeza, suene igual de bien en vuestras cabezas. No hay más. Todo el mundo tiene la capacidad, lo que ocurre que en un momento dado hay quienes creemos que solo por saber hablar sabemos comunicarnos eficazmente. Los seres humanos somos seres eminentemente sociales porque necesitamos de la colaboración para salir adelante. Una de las preguntas que ayudan a la gente a gestionar el miedo escénico es ¿a qué le tengo miedo? Al fin y al cabo, si lo que tienes es miedo al juicio negativo, el no tener la preparación adecuada o hablar desde el desconocimiento, la falta de experiencia, es una muestra clara de que no tienes los recursos para hacerlo bien. ¿Crees que la gente comunica bien? No. Y es porque... Bienvenido, Sebastián, y hola a todos. Hoy se puede decir que tenemos al primer experto en comunicación que hemos traído al podcast. Así que bueno, Sebastián, gracias por venir. Encantado. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es el primer paso para mejorar la comunicación? Querer hacerlo. Quiero hacerlo. Toda habilidad requiere entrenamiento mezclado con intención. Hablan de feedback como práctica deliberada. Para mejorar en lo que sea necesitas practicar, pero también necesitas que alguien te ayude a ver el camino de lo que estás haciendo mal para mejorarlo, lo que estás haciendo bien para potenciarlo. Y claro, mejorar las habilidades de comunicación requieren eso, pero para poder aprovechar el feedback tienes que aceptarlo y eso, por lo tanto, requiere quererlo. Entonces, mejorar tus habilidades de comunicación, ya sea para ligar, ya sea para hablar en público, ya sea para negociar o vender un proyecto dentro de la empresa, requiere primero que nada querer comunicar mejor. Y Sebastián, hay gente que nace con este don. Yo creo que todos nacemos con la capacidad de hacerlo muy bien. Luego varía la circunstancia de cada quien en términos de el propio tipo de personalidad, pero sobre todo el entorno en el cual se ha criado. Yo, sin ser experto en psicología, vengo de un pasado donde me consideraba retraído, inseguro, introvertido si acaso, pero sobre todo porque me sentía pequeñito en situación determinada, algo tan sencillo como te gusta una chica y la chica pasa de ti. Bueno. ¿Y qué ocurre? Que de niños todos tenemos la capacidad de socializar con los demás y al mismo tiempo hacerlo de una forma medianamente fluida. Hay personalidades, mi hijo Mateo es un poquito más tímido que sus amiguitos, pero aún así cuando está en su salsa es capaz de socializar con cualquiera. Y tiene muchos niños que le llaman y él pasa de ellos, es un poco arisco también. Pero en un momento dado, el profesor que se burla de una presentación y por lo tanto luego todos los niños se ríen de ti, la niña o el niño que te gusta, que no te presta atención y te dice algo que te sienta mal y te acaba hundiendo, eso hace mella y Claro. digamos que nos va lastrando y dificulta luego nuestra capacidad de progresar en términos de habilidades sociales, ya sea aplicadas para el plano personal o aplicadas para el plano profesional. Claro, ante esa circunstancia, aquella persona que no haya sido castrada en el camino, pues tiene vía libre. Es como Claro. una autopista en Alemania que no tiene límite de velocidad. Pues aquí tenemos una carretera pequeñita regional a 50 kilómetros por hora, pues es en cierta medida lo que le puede pasar a alguien que en un momento dado se hayan burlado de él o de ella y que esto le haya generado algún tipo de trauma. Entonces, todo el mundo tiene la capacidad, en mi opinión, e insisto, sin saber mucho de psicología, pero por mi propia experiencia y por lo que he podido leer, lo que ocurre que en un momento dado hay quienes se les corta esa capacidad y luego tienen que remar a contracorriente, y a mí me pasó en un momento dado, hay quienes no y por lo tanto avanzan muchísimo más rápido. Qué locura. Para ti, Sebastián, ¿qué significa comunicar bien? ¿O qué concepto tienes de comunicar bien? Conseguir que esto, que suena muy bien en mi cabeza, suene igual de bien en vuestras cabezas. No hay más. El asunto es que eso depende de tanto. Sobre todo, cada contexto es diferente. Esta misma entrevista, hace 3 meses,
o dentro de 3 meses con las mismas preguntas no necesariamente va a arrojar el mismo resultado. Entre otras cosas porque no tenemos a las personas en el otro lado de esta pared o porque igual yo me he levantado con el pie izquierdo o todo lo contrario, he firmado un contrato y vengo con muchísima más energía que en otras circunstancias. Entonces, depende de tanto, pero si pudiésemos llevarlo a una sola respuesta, para mí comunicar bien o eficazmente es alcanzar tu objetivo. Y tu objetivo depende de lo que quieras conseguir y del contexto en el que estamos. Si estamos en un contexto de negociación, mi objetivo es que firmes el contrato. Si estamos en un contexto en el cual ahora que viene el último trimestre del año y toca negociar los presupuestos empresariales para el año que viene, pues que el consejero delegado de la empresa diga que sí a mi gran proyecto o que subido a un escenario la gente luego se quiera acercar a mí. Da igual, lo importante es qué objetivo tengo. Para alcanzarlo dependo de lo que hace o piensa la gente en función de cómo me hayan escuchado y para eso tiene que sonar igual de bien que aquí, con sus palabras, con su contexto, con sus propias películas y eso requiere mucho trabajo. Pero Adri, ¿dónde estamos? Estamos en refinería. ¿Pero qué refinería? ¿Te acuerdas que es nuestro nuevo patrocinador, no? Ah, es verdad. ¿Y qué hacía? Es una empresa con más de 20 años que ayuda a jóvenes como tú a dar el salto. Hostia, sí. Son los que te ayudan a crear tu web, a mejorar tu imagen y a moverte por redes sociales para que más gente te conozca, ¿no? Exactamente, pero lo que están haciendo ahora es todavía más potente. Te ayudan a conseguir un portátil totalmente gratis. ¿Qué? Sí, un portátil nuevo, sin pagar nada y gracias a la ayuda de Kit Digital. ¿Y para qué sirve este portátil? Pues te puede servir para ponerte en serio con este negocio, para lanzar tu tienda online, contestar a tus clientes, editar contenido, organizar tus ideas y empezar a vivir de lo que haces. ¿Y cómo puedo contactar con ellos? Entra ya en refinería.es y cuéntales tu proyecto. Venga, pues después de esto, seguimos con el podcast. Pregunta, ¿crees que la gente comunica bien? No. Pero por una cuestión simple, pero que tiene unas derivadas no tan simples. Y es porque creemos que solo por saber hablar sabemos comunicarnos eficazmente. Y no es lo mismo tomarnos un café y reírnos de cualquier chorrada que pedirte 100.000 euros para un proyecto. Claro. O a título individual, pedirte que aceptes un presupuesto de 5.000. Para los fines prácticos es casi lo mismo. Uno es un presupuesto empresarial, otro es un presupuesto individual. El conseguir ese resultado requiere de estrategia. Y como sabemos hablar y nos ha ido medianamente bien en la vida, creemos que es suficiente. Pero la realidad es que no, entre otras cosas, porque como humanos, aunque necesitamos de los demás a título colectivo, la importancia del tejido social para poder colaborar, los seres humanos somos seres eminentemente sociales porque necesitamos de la colaboración para salir adelante, pero al mismo tiempo somos seres egoístas. Y como seres egoístas que somos, primero pensamos en nosotros mismos y está bien porque tenemos dos grandes propósitos como humanos. Uno es sobrevivir y el otro es procrear. Para sobrevivir necesito ser egoísta. Para procrear necesito en cierta medida generar una conexión con los demás y sobre todo para que la estirpe se mantenga necesito esa colaboración. Pero primero soy egoísta porque primero tengo que sobrevivir. Entonces, ante esas circunstancias, como no hay una formación reglada en comunicación, y eso significa que se enseña de forma estructurada, metodología para poder comunicar, influir sobre la opinión de los demás, creemos que con lo que nos ha funcionado en el pasado es suficiente a la hora de querer más o pasar a un siguiente nivel y en muchas ocasiones no lo es. Por eso digo que la gente no suele saber comunicar, pero no es culpa de uno, es simplemente porque no está dentro del temario de las formaciones regladas en el colegio, ni en la universidad, ni en las empresas. Sebastián, hay una cosa que dicen mucho, que antes te lo dije fuera del podcast, que era que la gente tiene más miedo a hablar en público que morir. ¿Es eso cierto? Mira, yo no tengo la estadística delante. A mí me parece que es más una cita para hacer reír. Yo esta cita se la he escuchado a Seinfeld, que vosotros probablemente no conoceréis, pues sois muy jóvenes, pero Jerry Seinfeld es uno de los comediantes americanos más famosos del último siglo, un tipo que tiene 70 años o por ahí, pero sacó una serie de comedia que lo ha hecho multimillonario, billonario en dólares, hablando en inglés. Wow. Y él hablaba de esto en uno de sus gags dentro de la serie o en stand-up comedy. A mí me parece una patraña como frase si te pones a pensar de manera racional. Lo que pasa es que el miedo es irracional. Claro. Y hay situaciones donde te gustaría que tragase la tierra,
y desaparecer. Casi que preferirías estar muerto, pero si luego te lo piensas, dices, pues no, yo no me quiero morir. Entonces, para los fines realistas, desde la lógica, me parece una patraña, pero sí que es cierto que el miedo tiene un componente irracional muy grande. De hecho, una de las preguntas que ayudan a la gente a gestionar el miedo escénico es ¿a qué le tengo miedo? Y escribir la respuesta. Luego, ¿qué tendría que hacer para que ese miedo no se haga realidad? Y preguntas que te ayudan a racionalizar esa situación, de repente te hacen darte cuenta de que la parte irracional, la parte emocional es grande y luego te quedas con un elemento un poquito más pequeño, que es la razón detrás de todo esto, y efectivamente hay una parte lógica de que ese miedo se pueda hacer realidad, como la falta de preparación, Claro. como pretender reírte de la gente o ir de sobrado, pues al final las personas van a reaccionar de manera negativa a la comunicación que estés transmitiendo y eso puede hacer que de repente las emociones que te transmiten te hagan ver que igual te está saliendo mal y eso te acaba hundiendo. Ok, esa parte se puede racionalizar también, pero claro, cuando haces ese trabajo para quitarle hierro al asunto, te das cuenta que hay un componente muy grande de irracionalidad. Y de hecho, he escuchado múltiples veces y recientemente una siguiente vez que el 90% de nuestras preocupaciones nunca se materializan. Nunca pasan, Eso sí. tiene una... eso es una demostración de que lo que ocurre es que magnificamos las preocupaciones y una de ellas puede ser este miedo a hablar en público, que es mayor que morir. Honestamente, no. Lo que pasa es que muy probablemente no pensamos en morir con la misma frecuencia que podríamos pensar en el miedo escénico cuando nos dicen tienes que hacer una presentación la semana que viene. Sobre todo porque piensas que me van a juzgar, que van a pensar de mí. Es tal. eso, al fin y al cabo, es miedo al juicio negativo, que en el pasado tenía su razón de ser. Si nos remontamos a la época nómada, que hay sociedades o colectivos que todavía son nómadas en Australia, en África o en Oriente Medio, tribus beduinas, por ejemplo, son nómadas. Esas personas, a día de hoy y en el pasado, nuestros ancestros necesitaban del colectivo para sobrevivir. Claro, imagínate que de repente se te ocurre una gran idea, o lo que tú consideras que es una gran idea, levantas la mano, el líder de la manada te da la voz y dices una chorrada monumental, que además luego ofende a alguien. Esa persona igual te aparta. Y si te aparta tienes un problema. Porque luego hay hienas y lobos o tribus contrincantes, rivales que quieren robar tus recursos y luego eso te puede poner en peligro. Entonces sí que tenía una razón de ser en su día, según dicen los autores expertos en estas temáticas. A día de hoy ya no tanto, porque asociamos el miedo escénico a ese impacto que puede tener negativo sobre nuestra capacidad de desarrollo, a nuestro bienestar profesional. Pero las posibilidades de que lo que digas en un escenario te acaben matando son muy bajas, salvo que tengas que presentar ante la mafia. Total. Hay una cosa que has dicho que me ha llamado mucha atención, que era, cuando estás nervioso es porque el tema no lo tienes preparado. ¿Es verdad eso? Sí, porque al fin y al cabo, si lo que tienes es miedo al juicio negativo, el no tener la preparación adecuada o hablar desde el desconocimiento, la falta de experiencia, es una muestra clara de que no tienes los recursos para hacerlo bien. Evidentemente, quedarse en blanco es muy doloroso. A mí me ha pasado y a mis clientes les pasa. El acabar diciendo algo que no corresponde y que el director o la directora de la empresa, si no es muy de cuidar de la gente, sienta que le estás haciendo perder el tiempo, te acaba gritando y eso hace que te sientas muy mal, muy atacado y puede hundirte. De hecho, la autoestima y la autoconfianza en tu contexto profesional y a partir de ahí puede que sea muy complicado recomponerte de esa situación. Esos son casos extremos. La realidad es que en la mayoría de los casos, aquello a lo que le tenemos miedo de quedarme en blanco, de decir algo que no esté bien visto, en el fondo
esa profecía autocumplida no es tan grande o tan grave. Yo recuerdo mi primer curso corporativo en el año 2014. Se me salió un eructo frente a los alumnos. Y años después lo cuento y yo lo pasé muy mal en ese momento, como puede ser normal. No se acuerda nadie. Claro, solo tú mismo. Entonces, una de las reflexiones que yo pido a la gente analizar o interiorizar es que la gente tiene mejores cosas que hacer que estar mirándote los fallos. Que ese es uno de los pequeños elementos que hace que la gente se sienta incómoda o se siente insegura. Ay, que he dicho tal cosa. Ay, que he metido la pata de tal otra. Uy, que salí con la cremallera abajo. Claro que si lo ven, se dan cuenta y hasta se pueden reír. Pero de ahí a que te despidan, hay una brecha muy grande. Aprovechando eso, Sebastián, te quería preguntar, ¿qué 3 consejos le darías a una persona que tiene miedo escénico? Mira, lo primero es comenzar de a poquito. Tú no puedes pretender subirte a un escenario frente a 10.000 personas, que es lo más grande que he tenido yo enfrente, sin haber pasado por 3, 10, 100, 300, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. No es posible. De la misma manera que tú no puedes pretender tener un podcast de nivel tan profesional de producción como tienen ustedes, tenéis vosotros, Claro. sin haber pasado por la entrevista por Zoom. Total. Eso no hemos hecho. Entonces, la realidad es que todo tiene su proceso. Claro. Y eso hay que respetarlo, porque la evolución es así. No hay píldoras mágicas para nada. Y quien te la venda o te miente o de alguna manera te va a hacer daño de forma paralela en fin, como consecuencia del atajo. Entonces, al fin y al cabo, es entender en qué punto estás e ir avanzando un paso a la vez. Luego lo que ocurre es que mucha gente no se aventura a dar ese primer paso. Claro, si no pasas por los 3 o por los 5 o por los 10, pues olvídate de pensar en los 100, en los 500 o en los 1000. Claro. Entonces, si bien es cierto que quieres comenzar poco a poco, lo primero es dar un primer paso. Y ese primer paso puede ser algo tan sencillo como decir, ok, este fin de semana tengo una cena, mi pareja con otra pareja, pues voy a dar un brindis y me lo preparo. Y además hago y me pongo de pie en un restaurante donde la gente estará, o incluso en casa, da igual. Pero ya eso en sí es una situación de hablar en público. Te lo preparas a conciencia y haces algo desde el cariño y desde la preparación y ya de repente eso es un primer paso. Ahora bien, aún así a la gente le cuesta. Pues mi recomendación, como a mí me pasó de manera coyuntural, cuando me di cuenta de que esto me gustaba, yo en el año 2009 di un discurso en la boda de mi primo André, en Santo Domingo. Y cuando decidí dar el discurso, estaba borracho y al teléfono 6 meses antes y dije, pues voy a dar un discurso, pero en ese momento nadie me dijo que iba a haber 600 invitados en la boda. Joder. Primos, ¿eh? Bueno, mi primo se casaba con una chica, Familia. que conoce mucha gente, en fin, una boda de la sociedad dominicana. Y la realidad es que yo comencé a contárselo a la gente, a mi familia, amigos, no sé qué, salvo a mi primo. Todo el mundo sabía que yo iba a dar un discurso. Claro, cuando acabé dándome cuenta de esto, ya era muy tarde, entonces me vi una encrucijada. Estaba entre la espada y la pared. Yo digo en el discurso de inicio de uno de mis cursos que era o subirme al escenario y arriesgar un infarto fulminante o decir que no al discurso y quedarme con mi familia. Al final decidí dar el paso, pero porque yo me he dado cuenta que por una cuestión de consistencia y en las palancas de la influencia, el doctor Robert Cialdini en el libro Influence habla de consistencia. Cuando tú dices algo, luego lo tienes que hacer por una cuestión de salvar cara, como dice en inglés, to save face. Claro, en ese momento yo me di cuenta que me dolía más no hacerlo que sí hacerlo. Ambos caminos tenía un riesgo asociado. Es por eso lo de la espada y la pared. Cualquiera de las opciones era incómoda. En este caso me di cuenta que era más incómodo para mí el finalmente declinar lo del discurso, porque ya se lo había contado a mucha gente. Entonces,
Una herramienta que ayuda a terminar de dar el paso es la consistencia de contárselo a alguien que lo vas a hacer. Y yo recuerdo, de hecho, que después de ese discurso yo comencé a ir a clubes de oratoria, a coger cursos, Fue muy a mal, leer pero... contenidos. No, fue bien. Ah, Pero porque me lo ocurre mucho. Si hubiese ido mal, yo no estaría aquí en este momento. Pero fue digno. Suficiente como para que, aunque me hubiese gustado hacerlo mejor, suficiente para que la gente se acercara a mí, me diera las gracias, etcétera, etcétera. Ayudaba a que era una boda, la gente estaba de buen rollo y además estaban borrachos. Pero para los fines prácticos salió lo suficientemente bien, que entre paréntesis hay que leer dignamente, como para que eso no me hubiese alejado de querer explorar más. claro. Entonces, coger cursos, leer libros, ir a eventos, poco a poco crear contenido, canal de YouTube, dar mis propios cursos. Pero ¿qué ocurre? Wow. Entre comenzar a explorar esto y dar mi primer curso fue un proceso donde yo era como, ay Dios mío, ¿cómo lo hago? Y recuerdo una vez un tipo llamado Florian, un amigo, colega que comenzó en esto igual 10 años antes que yo y que tiene un negocio muy exitoso en enseñar habilidades de comunicación. Le dije, tío, me encantaría hacer lo que haces tú. Y me dijo, sencillo, pon fecha y anúncialo. Joder. Qué bueno. Si no, no lo vas a hacer en la vida. Y aunque me dijo eso y, y, y lo interioricé, aún así, era como, tardé todavía, no sé si 3 meses o Bueno, 4 en dar el paso, pero en un momento dado dije, a la mierda. Invité a unos amigos, les cobré 20 euros a cada uno para poder pagar la sala, ahí claro. había ya compromisos por parte de ellos, pero ya no me podía echar para atrás. Porque ya había un compromiso y de ahí lo de la consistencia. Entonces, si resumimos las estrategias, lo primero es decir a alguien que lo vas a hacer y luego rendir cuentas. Lo segundo es empezar muy de a poquito con ese discurso en una cena con amigos, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, yo diría el hacer ese trabajo de racionalizar el miedo, como decíamos hace un momentito. ¿A qué le tengo miedo? Y lo escribo. ¿Qué puedo hacer para que ese miedo no sea realidad? Lo escribo. ¿Qué ocurriría de verdad, de manera razonable, si ese miedo se hace realidad? Entonces, eso le quita un poquito de hierro al asunto y te permite abordarlo con un poco más de estrategia y menos de paja mental. Eso me ha recordado mucho una frase que decía que nos comprometemos más con otras personas más que con nosotros mismos. Y te quiero preguntar, ¿qué no deberíamos hacer al hablar en público? Hay tantas cosas que no deberías hacer al hablar en Dices, público. Lo dos primero cositas. es no prepararte y decir, yo de esto sé, ya improvisaré. Mentira. Porque ocurre que si no tienes experiencia hablando en público, llega el momento y de repente, como no tienes esa experiencia, te acabas quedando en blanco y no puedes salir de eso. Hay gente que tiene mucha facilidad de palabra y que, aunque se quede en blanco, sigue hablando, pero habla de cualquier cosa. Y la gente se queda como, ay, qué bien, qué bonito habla, qué divertido, pero ¿de qué me habló? Entonces, lo primero es no prepararse. Lo segundo, yo creo que acaba saliéndote muy caro es hablar de ti regodeándote, de lo bueno que eres, de tus logros, fardar, ser arrogante, darme tu currículum completo. Porque a la gente honestamente no le importa. A la gente lo que le importa es cómo le puedes ayudar de una forma u otra. Entonces, cuando cuentas tu propia historia, tiene que tener un propósito. Yo os he contado la historia de la boda, pero porque me estáis preguntando sobre miedo escénico. Si no, no tiene mucho sentido, salvo que encuentre ese sentido. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? La gente, en el primer momento de escucharte, sobre todo si no te conoce de nada, se comienza a preguntar consciente o inconscientemente, y yo, what's in it for me? ¿Yo qué gano con esto? ¿Por qué me lo estás contando? Entonces, si vienes aquí a regodearte, a ensalzar tu propio ego, honestamente, en algún momento más pronto que tarde, la gente acabará desconectando o, dependiendo del contexto, incluso mandándote a callar. Otra cosa es reírte de la gente. Está muy bien que la gente se ría cuando hablas, pero si lo haces a expensa de alguien, tienes un problema. Porque aunque te estés riendo de alguien que no está en la sala, pues puedes
alguien puede ahí tener un vínculo con esa otra persona o puede identificarse con esa persona de una manera u otra. No lo sé, reírte de un viejo. Todo el mundo tiene un abuelo o ha tenido un abuelo. Llega un punto en el que, hostias, no me gustaría que te rieses de mi abuelo. Entonces, aunque no te esté atacando de forma directa, es como tiene muy poca delicadeza, pero también corres el riesgo de que si te rías de alguien que está en la sala, luego te juegue en contra y esa persona se sienta ofendida y luego cambia completamente la energía dentro de la sala. Si te vas a reír de alguien, te ríes de ti. Sí, está bien conseguir que la gente se ría, pero nunca a expensas de otra persona. Entonces yo comenzaría con estos tres. Primero, la importancia de prepararse. Segundo, la importancia de enfocar el discurso hacia la otra persona. Y en tercer lugar, hacerlo desde la humildad y el deseo genuino de conectar y aportar. Que diría que es una cuarta estrategia muy útil para gestionar el miedo escénico y es dejar de pensar en ti. Parte de lo que nos acaba hundiendo con el tema del miedo escénico es no parar de pensar en tus fallos, en lo que has dicho, en que has metido la pata, que al fin y al cabo es pensar en ti. Y si piensas constantemente en ti y tienes miedo escénico, te acaba hundiendo. Aparte que corres el riesgo de hablar excesivamente sobre ti si solamente piensas en ti. Un discurso es un regalo para el público y si lo enfocas de esa manera, ocurre que primero lo que dices va a estar más enfocado en aportarle a la gente y en segundo lugar hará que te centres menos en tus fallos, en las meteduras de pata, en tus imperfecciones y en general todo aquello que nos acaba recordando que tenemos miedo escénico. Pregunta Sebastián, ¿cómo puedes sonar seguro sin ser arrogante? Mira, yo cuando enseño hablar de manera asertiva, yo tengo un pasado ingenieril, yo estudié ingeniería industrial y yo me crié, no sé qué vino primero, el huevo o la gallina, si yo era así y luego estudié ingeniería industrial, o me hice así por estudiar ingeniería industrial. Pero a mí me gustan las fórmulas, los modelos, los esquemas, frameworks, como se dice en inglés, y yo me he dado cuenta de que comunicar de manera asertiva, sobre todo cuando estás proponiendo o vendiendo ideas, proyectos, iniciativas, es una fórmula. Y yo le llamo a esa fórmula fe al cuadrado, que es franqueza, evidencia y empatía. Y el ejemplo fácil es este. Para entender la asertividad o la comunicación asertiva tiene sentido compararla con sus dos hermanas, la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. Si en una conversación con un cliente potencial, ese cliente, después de escuchar mi pitch, mi presentación, me dice, muy bien, ahora ¿cómo estás tan seguro de que va a funcionar en mi caso? Pues una respuesta pasiva podría ser algo así, bueno, a veces funciona, a veces no, y muy probablemente no salga adelante, sobre todo si le estoy pidiendo dinero. El extremo es decir, porque te lo digo yo, tronco. Así como con arrogancia barra hostilidad. Vale. El primero me deja por abajo, Sí, pequeñito, sin la sensación de tener las capacidades para poder poner en marcha lo que estoy prometiendo, dando la sensación de que no estoy en control. En cambio, el extremo, la comunicación agresiva, te posiciona como alguien que, aunque seguro de sí mismo, o está evadiendo la respuesta porque no estoy contestando, pero además la estoy evadiendo con hostilidad. Y esa hostilidad genera una sensación de no me siento cómodo en tu presencia. Y pongo una barrera, desconecto y ya paso de ti o te mando a paseo si soy tu cliente potencial. Una respuesta asertiva es un punto intermedio donde le podrías decir, mira, me parece interesante que me lo preguntes y te digo primero que sabemos que va a funcionar. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hemos hecho una simulación varias veces y nos hemos dado cuenta de que ha funcionado en el 97,2% de los casos. Estamos viendo cómo reducir ese 2,8%. La semana que viene te traeremos una propuesta. La diferencia entre esa respuesta que sí que es enlatada, pero que podemos preparar de antemano, versus las dos anteriores, es que es más segura que la primera, pero es más empática que la segunda. Entonces, aquí la mezcla es franqueza. Sabemos que va a funcionar. Si lo sabes, ¿para qué la media tinta?
Lo que pasa es que muchas veces no queremos sonar arrogantes, no queremos sonar agresivos y Total. nos pasamos hacia el otro lado. Y pequeñito, bueno, tal. Y hablamos en condicional, con coletillas, tal, no sé qué. Nos cae un poquito la energía. Es como cuando nos preguntan el precio, se nos queda Tal pequeño la cual. boca. Tal cual. La comunicación asertiva es más segura que la pasiva, pero es más empática que la agresiva. Y hay un elemento adicional y es la evidencia. Cuando digo funcionará y no digo nada más, la gente puede preguntar, vale, pero ¿en qué te basas? Si dices funcionará, aquí está el dato y además es contrastable, es una Claro. fuente fiable, pero al mismo tiempo le metes el componente de la empatía y por eso es fe al cuadrado, franqueza, evidencia y empatía. De repente te veo como alguien seguro que está en control, al mismo tiempo que quiere construir un lazo porque habla desde querer acercarnos y tener un inicio de relación, en este caso de negocio, pero al mismo tiempo pone sobre la mesa algo que es objetivo, que es irrefutable, y ese dato, esa evidencia. Cuando unes los tres elementos, tu comunicación ayuda a influir sobre la gente un poco más fácil. Y digo un poco más fácil porque vuelvo, siempre el contexto puede cambiar, Claro. siempre te encontrarás con personas que tienen intenciones individuales o intereses individuales ocultos de los que no sabes necesariamente si no has hecho las preguntas adecuadas, pero si lo acotamos solamente a afirmar, a contestar a preguntas, ese esquema como tal te ayuda a transmitir seguridad sin parecer arrogante. Y Sebastián, una consulta. ¿Cómo detectamos cuando la gente nos miente? Por ejemplo, la palabra es un poder muy grande y se puede utilizar también para persuadir o para engañar a las personas. ¿Cómo podemos detectar cuando alguien nos quiere colar una mentira o algo? Yo no soy la persona para contestar a esa pregunta. Lo que sí me he dado cuenta es que mentir requiere memoria. Entonces, es difícil detectar la mentira una vez. Pero si una historia luego no casa con la que me cuentas la semana próxima, ahí ya puedes comenzar a dudar. Yo sí me he dado cuenta de que la persuasión versus la manipulación, que va un poquito más allá que la mera mentira, porque todos mentimos o hemos mentido un momento dado por Total. proteger a otros, la mentira blanca, etcétera, etcétera. Pero si lo llevamos a un contexto un poco más macabro, que es la manipulación, la persuasión, según los padres de la retórica en la antigua Grecia, implicaba tres grandes pilares. Lógica, para que haga sentido; credibilidad, para confiar en ti, en tu planteamiento; y emoción, para que me apetezca, para entusiasmarme. Lo que ocurre con alguien que persuade es que se lo trabaja muy bien pensando en el otro y es un planteamiento que hace sentido para los intereses de la otra persona y me hablas y le hablo al otro individuo sobre sus circunstancias, sus intereses, sus beneficios, sus desafíos, y le ayudo a ver en profundidad las implicaciones que tiene actuar versus no actuar. Esa es la parte de la lógica, de razón. Joder. La parte de credibilidad implica reforzar tu planteamiento desde la evidencia, demostrando que lo que dices funciona, hablar desde la seguridad como consecuencia de tener conocimiento, mucha experiencia, estar muy bien preparado, y una serie de elementos adicionales como mostrarte transparente, auténtico y más cositas, pero lo dejamos ahí de momento. El tercer punto es la conexión emocional, para conseguir que te apetezca o te dé miedo no hacerlo, te apetezca el resultado y te apetezca huir de la situación actual de una forma u otra. Por eso en venta online hay contadores y tienes una oferta que dura 5 minutos. Total. Mm. Gatillo Llaman mental. el FOMO, el Fear of Missing Out. Total. Porque despierta una fuerza irracional que te lleva a querer tomar una decisión que va más allá de la razón. Cuando esto es utilizado desde la ética, funciona muy bien. El asunto con los timadores es que son muy buenos utilizando estas metodologías y hay mucho más allá de estos tres grandes pilares que son generales. Pero alguien que engaña, alguien que tima,
te emociona mucho, hace que confíes de manera coyuntural, porque imaginemos que lo llevamos a un plano corporativo, te muestra un contrato que ha firmado con alguien de renombre o tiene los logos de empresas grandes con las que ya colabora y dice, mira, si está usando estos logos y me muestra este contrato, será cierto. Claro. Es como cuando en una entrevista de trabajo pones las referencias. Si mientes y llaman, tienes un problema. Sí, tal cual. Pero podrías estar mintiendo y no llaman y la propia referencia eleva la Claro. credibilidad de tu candidatura. Lo mismo ocurre con un timador. Pone unos logos sin tener ningún tipo de acuerdo con esta gente, pero como estás tan emocionado y tienes ahí estos logos y ese acuerdo y te habla de nombres y te enseña las fotos, los selfies con la gente de mucha credibilidad, luego te cuenta algo que es tan bueno para ser verdad que te hace dudar, pero como los otros dos pilares están ahí, sobre todo la emoción es muy alta, es como... Lo que pasa es que compras y como llaman en inglés buyer remorse, es el remordimiento por haber comprado, luego te has dado cuenta que te ha timado. Entonces, Sí. volviendo a tu pregunta, ¿cómo identificas la mentira? Yo no sé decírtelo en una interacción. Pero luego, en un contexto profesional, si eres observador, escuchas muy bien y tienes varias reuniones, puede que te des cuenta de la inconsistencia. Y es ahí donde en un contexto profesional la falta de consistencia te comienza a ayudar a ver que la otra persona no es trigo limpio. Yo sobre todo escuché que cuando más quieres que una historia sea real, descríbela lo más que detalle. puedas. Totalmente, porque la descripción vívida requiere haber vivido la experiencia. Si estás mintiendo, tienes que recrearte o ser un maravilloso storyteller. Sí. Pero puedes inventarte una historia en este momento. El asunto es que luego cuando la repitas, Claro, no vas a ver. es ahí donde digo que para mentir hay que tener Tal memoria. cual. Porque ese nivel de detalle se te puede escapar y es ahí donde acaban pillando a la gente. Y hablando de la comunicación, Sebastián, ¿qué papel juega el silencio a la hora de comunicar algo importante? Ahí está, ¿eh? Ha hecho bien, ¿eh? Es muy elocuente. El silencio ayuda a que las ideas sean digeridas, que la gente reflexione. El silencio le da énfasis a lo que estás contando, ya sea porque a mitad del discurso metes una pausa o después de acabar pones otra pausa para que entre. Pero también hay situaciones donde hay varias personas hablando o mentira, estás hablando tú y de repente alguien te interrumpe en un contexto de reunión o de presentación. Están acostumbrados a escucharte en esos últimos minutos que estás exponiendo tú, pero de repente hay una interrupción, te callas. Y la gente se da cuenta. Uy, perdón. Entonces, la pausa es muy útil para conseguir que la gente que te está escuchando preste más atención y sobre todo para que digiera, reflexione, utilice la información, porque en un proceso comunicativo, aunque seas tú quien habla en un momento determinado como una presentación, tú lo que quieres es que la gente responda de una forma u otra, interactúe con lo que dices. Y eso requiere que le des espacio a la gente para hacerlo. Es como cuando yo te hago una pregunta, ¿cómo te llamas? Y te sigo hablando. No te doy espacio para que me contestes, es como, para que me preguntas, ¿sabes? Sí, ¿eh? Pues la pausa sirve, entre otras cosas, para eso. Una vez entrevistamos a un empresario en Alicante y nos explicó un poco el tema de cómo hablar, tal, porque también anda ponencias, y nos explicó lo de las pausas. Y Adri y yo lo entendimos porque al final, cuando él hablaba y decía las pausas, como que te dejaba con ganas de más. Como que no acaba la frase, ¿qué vas a decirme ahora, sabes? Ahí me di cuenta también, eso que dice Alan, que claro, que hablamos muy mal, en el sentido de lo que tú justo has dicho, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados a ir como muy acelerados y lo que tú dices, de hecho hay una frase que me encanta mucho, ¿no? Que es esta idea o este concepto de, oye, me ha encantado la charla que he tenido con esta persona y te das cuenta y es cuando casi ni he hablado y solo he escuchado, ¿no? Es cuando dices, hostia, pues es verdad que a día de hoy vamos muy acelerados. No hacemos esa pausa a la hora de hablar. Y es verdad que da otro enfoque evidentemente, hacer pausas a la hora de hablar. Y Sebas, ¿cómo crees que es la mejor forma para dar una buena comunicación también con un buen lenguaje corporal? Porque al final también va de la mano, ¿no?
autora que se llama Vanessa Van Edwards y en su primer libro, Captivate, ella habla de las primeras impresiones. Y en las primeras impresiones, que tienen que ver con aquello que contaba hace un rato de las comunidades nómadas, en un momento dado encuentras a alguien que no es de tu tribu y de repente saltan las alarmas, porque alguien de otra tribu puede ser un potencial peligro Sí, enemigo. para uno y su propia integridad física. De ahí se inventó el apretón de manos. Alguien que entraba a tu poblado quería demostrar rápidamente que venía en son de paz. Entonces, se ve que estamos diseñados para reaccionar rápidamente a la respuesta a 3 preguntas instintivas. La primera es si eres amigo o enemigo. Y eso me ayuda a ver tus intenciones. Si de entrada parece que eres amigo, ¿tengo que salir corriendo o prepararme para pelear? Si da la sensación de que viene con buenas intenciones, bajo la guardia y luego hago la pregunta o me contesto a la siguiente pregunta, que si eres ganador o perdedor. Y esta es tu capacidad de poder llevar a la práctica las intenciones con las que llegas. Si llegas con malas intenciones y veo además que eres un armario empotrado y que vienes con una lanza en la mano y con la mirada así directo a donde mí, ya sé que es conmigo y ahí es que tengo que tomar una decisión urgentemente. En cambio, el extremo opuesto, si vienes con buenas intenciones, pero al mismo tiempo veo en ti alguien que tiene la capacidad de aportar de una forma u otra, que en el pasado eras fuerte, podíamos ir juntos a matar al venado para tener comida, a día de hoy en un contexto profesional eres alguien que tiene un conocimiento, unas habilidades, unas capacidades, me gustaría que nos asociásemos. Pues la tercera pregunta es si eres aliado o rival. Aliado significa alguien que está en disposición de conocernos y ver si hay posibilidad de colaborar. Un rival, de entrada, no. Entonces, aquí de lo que se trata es que esto sigue de una forma u otra en nuestra manera de reaccionar instintivamente a las circunstancias sociales y profesionales. Pero de la misma forma, queremos ser capaces de transmitir eso a los demás. Que la gente muy rápidamente conteste sobre nosotros amigo, ganador y aliado. Y eso implica que amigo tiene que ser capaz de sentir o contagiar un ambiente de confianza, de que te sientas cómodo en mi presencia. Ganador implica que tengo que transmitir un alto nivel de seguridad o de poder para que me respetes como lo que puedo aportar en esta ecuación. Y aliado es que tengo que sentirme validado o importante en tu presencia. Entonces, si unimos estos 3 elementos, me siento cómodo, siento respeto por ti y lo que puedes aportar y al mismo tiempo me siento importante en la interacción contigo, de repente aquí hay posibilidad para una interacción fructífera. Ahora bien, esto llevado a un contexto de lenguaje corporal o no verbal, podemos proyectarlo a conciencia si, primero que nada, tratamos a la gente con apertura, con gratitud o abiertos a la posibilidad de ser amigos. Y eso es entrar a las interacciones sonriente, con una mirada, un gesto amable en lugar de este contacto visual de túnel, como le llaman, cuando entras con un gesto amable, alegre de la situación, esto hace que la gente baje un poquito la guardia. Claro. En segundo lugar, la seguridad o el poder lo transmites desde una postura erguida, estando frente a frente, no cruzándote de brazos, sino mostrándote de esta forma, mirando a las personas a los ojos, y ahí ya tenemos varios gestos. En tercer lugar, lo de aliado también tiene que ver con ese prestarte atención, que por un lado es mirar a los ojos, pero al mismo tiempo darte oportunidad a hablar, después de preguntarte y luego escuchar y a sentir y demostrar que ahora mismo lo importante es la interacción. Entonces, si sumas esa sonrisa y un gesto o expresión facial positiva, con una postura erguida cara a cara, con los brazos abiertos sin bloquearte y luego con el contacto visual y una demostración no verbal de que estás escuchando con el asentimiento también con los sonidos que producimos, como digo, de repente todo esto en conjunto de forma no verbal ayuda a que la gente nos vea como amigo, ganador y aliado, y todo esto de una forma u otra es carisma. Consulta ahí. Ahora me acuerdo de una frase de Alex Hormozi que decía
bueno, sabes quién es Alex Hormozi, vale, pues que decía que una vez dices el precio, en vez de lo que tú dijiste antes, que la boca se te haga pequeñita, sonríes cuando digas el precio, aumenta mucho más la probabilidad de que cierres ese cliente. De verdad. Supongo que sí, yo creo que es una mezcla de cosas. Está el precio y la pausa. Esto transmite que no te sientes inseguro. Muchas veces decimos Sí, el eso es precio y nos verdad. quedamos con la boca pequeña o nos cambia el lenguaje corporal. En ese momento estás demostrando que no te crees el importe o no crees que lo valga y de repente es ahí cuando la gente comienza a dudar. Claro. No es que comience a dudar ahí, puede haber comenzado antes, pero imagínate que has hecho un discurso muy potente y ya luego dices el precio y cambia completamente tu expresión corporal y la tonalidad de tu voz, Claro. algo ha pasado. Y eso genera duda. Y por eso es, por un lado, la pausa y por otro lado, la sonrisa, pero no solamente la sonrisa, sino todo el resto. Lo que pasa es que él no dice el resto de gestos porque a él le sale solo, porque es un tipo con un alto nivel de seguridad y además tiene unos brasacos que flipas. Tal cual. Pero si dices el precio y sigues transmitiendo el mismo nivel de entusiasmo o convicción sobre lo que estás contando, aquí lo que se trata es mantener la consistencia. Si me has hablado de una manera muy poderosa, entusiasmada, con pasión sobre tu producto y me hablas del precio con ese mismo nivel, será porque te lo crees y es la Claro. consistencia detrás. Yo, Sebastián, mira, antes has dicho el carisma y justo te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo puede una persona que no es extrovertida trabajar el carisma? Porque, por ejemplo, yo veo un ejemplo, ¿no? Yo soy mucho más extrovertido que en este caso que Alan y siempre es algo que decimos, ¿no? Una persona que tenga trabajada bien la comunicación, una persona que sepa negociar, puede llegar a conseguir más cosas habiendo trabajado evidentemente, ¿no? Entonces, si ponemos a una persona introvertida y a una persona extrovertida, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo puede una persona, pues eso, trabajar eso? Mira, lo de extroversión e introversión tiene que ver enteramente con de dónde consigues tu energía positiva, cómo te recargas las pilas. La gente que es altamente extrovertida carga las pilas saliendo y estando rodeado de gente. La gente que es introvertida carga las pilas solo en casa. Yo le digo a Adri muchas veces, tú me robas la energía, cabrón. Pero también hay un concepto que en español se trata poco, pero en inglés se trata con frecuencia, es el punto intermedio que es ambivert. Ambivert es el punto intermedio entre extrovert y introvert. ¿Y qué ocurre? Yo me identifico con esto porque a mí me recarga las pilas estar en los cursos que doy. Me encanta estar con mucha gente. Pero luego, si estoy de viaje, por ejemplo, se acaba el curso y yo no me voy por ahí. Entonces, si eso quedo con una persona a cenar. O me voy a cenar yo solo, porque yo necesito Claro. mi momento de tranquilidad. Yo me he dado cuenta que siempre depende del contexto. Yo le llamé en un vídeo que hice sobre carisma para introvertidos el descubrir tu contexto carismático. Todo el mundo en un contexto dado es carismático. Todo el mundo en un contexto dado se muestra como amigo, ganador o aliado. El asunto es descubrir ese contexto carismático y trabajar desde ahí. ¿Qué significa esto? Hay gente que es más de día, hay gente que es más de noche. Total. Pues comienza a trabajar en el horario, a trabajar tus habilidades, quiero decir, en un horario donde estés más energizado. Cierto que si trabajas de 9 a 6 y eres más una persona de día, lo vas a tener un poco más complicado entre semana, pues te lo curras en fin de semana. El dónde. Hay gente que le encanta una discoteca y se siente como pez en el agua. Yo no era de esos, me gustaba salir, pero no me sentía con la misma capacidad social que en un sitio un poco más tranquilo, donde la gente se muestra con menos máscaras, sino de forma un poquito más abierta. Entonces, el cuándo y el dónde. Luego está el cómo. El cómo tiene mucho que ver con tu pasado, con tus propias habilidades, que lo podrías conectar con el dónde también. Hay gente que se siente mejor en un sitio hablando sobre películas, hay gente que se siente mejor hablando de fútbol. Entonces, aquí de lo que se trata es tú encontrar esos espacios que tienen que ver con el dónde, el cuándo, pero también
un contexto donde te sientas con mayor capacidad, pero que al mismo tiempo te permita desarrollar las habilidades sociales. Y tu contexto carismático tiene mucho que ver con aquello que te energiza, aquello que te apasiona. Todo el mundo tiene algún tipo de pasión. Puede que sea la filatelia o la numismática, puede que sea el karting o jugar al fútbol, lo que sea. Pues promueve situaciones donde te encuentras con otras personas que comparten esas mismas aficiones y esto te permitirá ir trabajando un poquito más las habilidades sociales para interactuar con los demás. Que cuando estás con tu círculo cercano, tu círculo cerrado, todo el mundo es majo con su círculo de amigos. Total. Lo que pasa es que cuando te sales de ahí hay gente a la que le cuesta más, hay gente que directamente no le apetece, pero también se dan cuenta de que tienen que aprender a desarrollar esas habilidades, pero les da mucha pereza. ¿Pero por qué? Porque le dicen, pues vete a una exposición o una apertura de un local y habrá 200 personas. Me da pereza, pero porque no estoy acostumbrado. Entonces, el cómo tiene mucho que ver con tus experiencias anteriores. Por resumir, aquí de lo que se trata es que para que alguien desarrolle su carisma, es una cuestión de ensanchar la zona de confort y es entender dónde ya eres carismático. Todo el mundo lo es, aunque sea en pequeñito un determinado contexto, y tiene mucho que ver con eso, el contexto. ¿Dónde, cuándo, cómo, con quién? Y ese tipo de situaciones, pues comenzar ahí, ir ampliando poco a poco. ¿Que lo que te gusta es el cine? Pues te vas a un club de cine o un club de lectura. Y de repente, leyendo un libro que te apasiona, con otras personas que leen un libro que le apasiona, hablando de uno a uno y no todo el mundo a la vez, a alguien que es introvertido, esto le ayudará a comenzar a socializar y de repente con esa gente igual se va al bar. Seguro. Seguro. Yo tengo una consulta ahí con eso. Por ejemplo, en mi caso, lo que dijo Adri, yo soy más introvertido, él más extrovertido. Pero no solo eso, aparte yo de ser introvertido, también soy tímido. Pero hay una cosa que ahora lo que has comentado me ha resonado mucho, que es, por ejemplo, a mí me encantan los negocios. Monté la primera empresa con 22 años, un poco jovencillo y tal. Pero me di cuenta que la timidez se me iba una vez tenía que negociar con alguien algo. Cuando empecé con 20 años empezaba a llevar muebles también y solo transportarlos. Pero hubo un momento que me tocaba negociar, yo soy tímido, hola, adiós y me voy. Hago mi trabajo y me voy. Pero cuando tocaba negociar para montarlos y sacarme un extra, empezaba súper con un carisma que decía yo, no sé qué me pasa. Puede ser por eso también, que me siento cómodo en los negocios. Sí, volvemos, es una cuestión de contexto. Y contexto es el dónde, el cuándo, el con quién, el cómo. Si es algo que ya se te da bien, en esa área tú tienes más seguridad que en otra. Yo tengo un alto nivel de seguridad en comunicación, muy bajo en punto de cruz. ¿Qué es punto de cruz? Eso, manualidades. Vale. Tejer, vale. Igual, ¿eh? Como tejer. Vale. Por poner un ejemplo extremo. Y por eso el carisma es muy relativo. Depende de aquellas situaciones donde te encuentres con mayor nivel de autoconfianza, con mayor capacidad, con mayor energía porque te apasiona. Claro, a ti te encantan los negocios. En ese momento te engrandeces. Y además estás centrado en un objetivo y eso hace que dejes de pensar en todo aquello que te reconecta con tu timidez o con tu inseguridad. Porque, por ejemplo, ahora Adri tenemos una pequeña agencia de marketing y tal, y yo estoy tranquilo. O sea, yo si me dejas a mí solo, no hablo con nadie porque me cuesta mucho entrarle a una persona y tal, pero llega un momento de una reunión y tenemos que poner presupuesto, hablar con esa persona, conocerla y hay un fin detrás de eso, a mí como que me cambia la personalidad y a veces no lo entendía. Muchas veces no lo he entendido, he dicho, ¿por qué me pasa si yo de normal me dejas solo y no hablo con nadie porque soy tímido? Pero en estos momentos como que me salgo un poco más. Sí, aquí se puede filosofar mucho y el nivel de profundidad en el cual yo puedo entrar tampoco es demasiado, pero vuelvo, si tienes un propósito claro y además un propósito que te energiza, eso eleva tu nivel de autoconfianza. Si al mismo tiempo ese propósito es mayor que tu inseguridad o tu miedo, de repente le gana la batalla. Recuerda lo que decía hace un rato, me duele más no hacerlo que sí hacerlo, que te duele más perder la negociación que intentarlo,
que hablar. Claro. Pues evidentemente, entonces por eso te aventuras y probablemente tu primera negociación no tenías la misma seguridad que tienes a día de hoy porque es una cuestión de práctica al fin y al cabo. Te iba a hacer otra pregunta, Sebastián, y era, tú seguro que has dado muchas charlas, ponencias, y evidentemente has estado en otras. Entonces, yo también, en las pocas que he estado realmente, yo a veces noto que hay algunas que sí que no sé el qué exactamente, pero sí que sé que pasa algo, o el orador dice algo, que hace que marque la diferencia. ¿Qué crees que es eso que hace que un buen comunicador, no sé cómo decirlo, Deje pero huella. como que sí, marque esa charla que ha tenido? La emoción, La emoción. humanizar la información. Seguramente habréis estado en eventos de marketing. Sí. El común denominador en las charlas de marketing es contenido, métricas, CTR, ROAS, embudos. Está bien, la gente va a aprender eso, pero luego cuando tienes a uno que da una charla y te eriza la piel, a ese o a esa es a quien vas a recordar. Atribuyen a Stalin, al dictador difunto de la antigua Unión Soviética, una frase lapidaria que nos ayuda a entender el valor que tiene, por un lado, la concreción y la especificidad, pero sobre todo el humanizar el dato. Y no sé si la frase es real, pero para los fines prácticos nos ayuda a entender esto. Y se ve que él decía algo así como, una muerte es una tragedia, 1.000.000 de muertes una estadística. Qué profundo, ¿No? tío. Vosotros tenéis ya la edad suficiente para recordar cuando comenzó la guerra de Ucrania. Mm. Pero incluso más recientemente, el conflicto ahora mismo entre Israel y Gaza. Hmm. Con el paso del tiempo, por un lado, aumenta el número de fallecidos trágicamente, pero ya no vemos lo trágico, sobre todo los que estamos de lejos. Los que están de cerca o tienen familiares allí lo siguen viendo. ¿Pero por qué? Porque hay una persona allí o un grupo de personas con las que tienes una conexión como tal. Pero aquellos que vivimos lejos, yo recuerdo cuando comenzó la guerra y esas primeras imágenes de un padre llorando a su hijo que estaba muerto, yo me puse a llorar. Claro. Porque vi el vídeo y eso me conecta con mi amor por mis hijos. Y eso es un acto humano. Pero si me pones una estadística del número de personas que han muerto en los últimos meses, los últimos años, eso es una estadística y ya está. Y ya está entre comillas, porque detrás de eso hay Claro. vidas de personas. Claro. Pero si lo dejas en la estadística, quien la lee... Entonces, cuando incorporas el elemento humano, consigues que la gente sienta. Qué bueno. Y cuando la gente siente, recuerda. Qué bueno, tío. Yo te quería preguntar ahora sobre qué opinas sobre, no sé si el nombre se puede decir y tal, si no lo pixelamos, sobre Hitler, el antiguo... Al final, ¿Qué sobre opino? todo por su comunicación, porque al final poner a un país entero en guerra con otras personas y encima pensar que lo que estaba haciendo estaba bien, eso ¿no crees que es como, a grosso modo, un arte haber conseguido eso, persuadir a tantas personas? Sí, totalmente. Yo no soy un experto historiador, ni mucho menos. Yo no puedo hablarte con soltura de Hitler, pero sí te puedo decir que este tipo tuvo la capacidad a nivel estratégico y luego de ejecución para encandilar a la gente. Yo leí una vez de un autor que se llama Francisco Alcaide, Paco Alcaide, una publicación en Instagram que decía, pocas unen más que los enemigos comunes y las pasiones compartidas. Pero Hitler, por lo poco que sé, insisto, no tengo conocimiento profundo de historia, pero Hitler consiguió que las personas allí en Alemania odiaran a los israelíes o a los judíos en ese momento. Y claro, ante esas circunstancias, esa parte irracional que no entiende de la razón les unía y eso generaba una energía determinada. Y por eso el componente emocional arrastra. Cuando acaba haciendo sentido, y aunque aquí, y volvemos a mi comparación entre persuasión y manipulación, aquí si te sentabas a pensar de manera racional, era
una abominación, pero como el componente emocional era tan grande y además unía tanto a la gente como colectivo y los humanos no reaccionamos de la misma manera cuando estamos decidiendo solos que cuando estamos decidiendo en colectividad, de Tal repente cual, ¿eh? su discurso consiguió lo que consiguió y es lo que estamos viendo en todos los países a Tal día de cual. hoy, de una forma u otra, no a ese nivel, pero hay países que se están acercando a ello. Sebastián, antes de llegar a la última pregunta, tenemos que hacerte la pregunta del patrocinador, que es Refinería, nuestro patrocinador. Es totalmente diferente, ¿vale? Por eso te aviso. Y es la siguiente. Si tuvieras que explicarle a una persona del siglo XXI, o del siglo XIX realmente, que se acaba de levantar o lo acabas de ver, te acaba de conocer, ¿cómo podrías explicarle lo que tú haces? ¿Cómo podrías decirle cómo te ganas la vida? Depende a quién sea. ¿Vale? Para explicárselo necesito entenderle qué nivel de Hostia. conocimiento tiene, qué experiencias tiene acumuladas, y eso requiere primero hacer preguntas. Una manera en la que yo enseño a las personas a comunicar el valor de sus ideas es ayudándoles a ver que primero hay que entender a la otra persona preguntándose por qué tendría que interesarle lo que le vengo a contar. Uy. Porque ¿qué ocurre? Todo lo que tenemos cierta edad y ciertos años trabajando en algo nos hemos hecho expertos en nuestro tema. Y cuando hablamos entre expertos, no hace falta dar mucho contexto. Lo que ocurre Total. es que cuando hablamos con alguien que no está en nuestro campo, pero le hablamos como si lo estuviera, al fin y al cabo acaba por no entender. Entonces todo va parte de primero ir al mundo de la otra persona. Yo podría ahora mismo decir que yo enseño a analizar el contexto y el iceberg de la comunicación eficaz y la matriz del carisma natural Vale. y las estructuras, problema, solución, acción, causa, efecto, recomendación. Y la gente diría, pero ¿tú por qué me cuentas esto? Y el problema con hablar de esta forma es que se centra en el cómo. Y el cómo es la manera en la que yo ejecuto mi trabajo de enseñar. Yo enseño lo que enseño con una serie de metodologías que todas puestas en práctica te ayudan a conseguir un resultado. Ahora bien, para que eso te interese, yo tengo que entender qué te motiva o qué te desmotiva. Y en un contexto empresarial, algo que ocurre muy habitualmente es que la gente pierde tiempo en reuniones que son un sinsentido. Claro, Entonces Claro. yo pregunto, cuando estoy hablando de esta temática, ¿quién aquí ha estado en alguna reunión que ha sido una pérdida de tiempo? Y todo el mundo levanta la mano. Ok, partiendo de esa premisa, yo ayudo a las empresas o trabajo con empresas que, entre otras cosas, quieren dejar de perder el tiempo en reuniones sin sentido, mejorar la productividad, la eficiencia y conseguir resultados más rápidamente, enseñando a sus profesionales a comunicarse de una manera más estratégica que les ayude a conseguir acuerdos con mayor facilidad. Y eso lo enseño con una serie de metodologías de manera muy práctica, pero una de las cuales es el análisis del contexto, que entre otras cosas lleva a la gente a pensar de forma empática, pero al mismo tiempo estratégica, en cómo lo que ofrece, que es el qué, le puede interesar a la otra persona, que es el por qué o el para qué. Entonces, va de invertir el orden. En matemática dicen que el orden de los factores altera el producto. En comunicación influyente también. El asunto es que la gente que es muy experta comienza de atrás para adelante y al fin y al cabo no consigue que gente de otro nivel de expertise se acabe interesando por lo que está contando. Si comienzas primero por lo que le interesa al público, eso requiere empatía estratégica, ir a su mundo, luego va a ser un poquito más fácil atraerle al tuyo. Y Sebastián, ya las últimas dos preguntas. Una es, yo entiendo, poniéndome también en situación, que antes había un Sebastián y evidentemente ahora con el tiempo pues hay otro. ¿Qué consejo te hubiese gustado a ti que te hubiesen dado sobre la comunicación? Mira, me lo dieron, pero me hubiese gustado hacerle caso antes. Fue cuando Florian me dijo, pon fecha y anúnciala. Haberme atrevido antes habría acelerado el proceso. Pero pensando en retrospectiva, yo estoy contento con lo que ha ocurrido. Por lo tanto, si me lo hubiesen dicho antes, no sé cómo estarían las cosas ahora. Puede que Claro. esté más adelante, puede que no haya podido aprovechar las circunstancias que me han ocurrido. Si tuviera que contestar esa pregunta, lo contestaría con esto. Pero honestamente estoy contento con el resultado. Por lo tanto, no vayamos al pasado a cambiar lo que ha ocurrido. Y ahora el presente sería, si tuvieras que darle un consejo a tu hijo sobre comunicación, ¿cuál sería? Mm.
Que diga, mira, este consejo le va a durar toda la vida y si lo pone en práctica va a mejorar muchísimo sus relaciones, su vida laboral, todo. Ten más curiosidad. Interésate por la gente. Procura querer descubrir aquello que te caiga bien del otro. Qué buen final. Creo. Qué buen final, qué buen Pues final. muchísimas gracias, Sebastián, por haber venido aquí a la casita, A aquí a la vosotros. refinería. Dejaremos tus redes sociales aquí abajo en la abajo. descripción. Y otra vez, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Vosotros. Sebastián.